Navideña de los niños. Los ensayos comienzan este miércoles que viene, así que todos aquellos que quieran participar, por favor, le pedimos a los padres que hagan ese esfuerzo, así los niños van a compartir el mensaje de Navidad para diciembre 27, creo que es, porque viernes 25 cae viernes. Pan de pollo, aquellos que conozcan pan de pollo, sándwich, pan con pollo, pan de pollo, pan con pollo, estilo salvadoreño. Terminado el mensaje. Vamos a dar la oportunidad a los niños que vayan pasando atrás. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53. Isaías 53, sé que el hermano Jesse está al lado predicando, hoy es su cumpleaños, así que terminó el mensaje, aquellos que se recuerden, pues le pueden decir feliz cumpleaños. Isaías 53. Esta mañana, antes que empecemos en el mensaje, quiero compartir algunas cositas que yo considero que necesitamos saber con respecto a los mensajes que traemos domingo a domingo aquí. Cuando uno prepara un mensaje, está basado, voy a dar explicaciones sobre ciertos términos para que ustedes puedan entender el proceso por el cual pasa un pasaje o un mensaje cada domingo. En primer lugar, se comienza por lo que llamamos nosotros exégesis. La exégesis simplemente es la interpretación o aplicación práctica de los principios generales de la interpretación. Es decir, hay una secuencia de preguntas que tenemos que hacernos cada vez que miramos un pasaje. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomar un versículo y sacarlo fuera de su contexto. Cuando estamos viendo de exégesis, interviene lo que decimos nosotros hermenéutica. El estudio de la hermenéutica simplemente es averiguar el verdadero sentido de los pasajes. No dar una interpretación fuera de su lugar, tampoco salirnos del verdadero sentido que tiene el pasaje. Cuando hacemos esto, entonces, el predicador o el que trae la palabra está compartiendo información. Cuando hablamos de información, es un conjunto de informes que se da a conocer por medio de la comunicación, que es lo que estamos haciendo ahora, comunicando lo que vamos a ver en el pasaje. En esa información existe la explicación, es decir, exponer una materia para que todos nosotros podamos aprender. Cuando estamos haciendo esto, entonces, lo importante tiene que ver con nuestra actitud, la manera que venimos a escuchar la palabra de Dios. Pues si venimos con distintas, o con una actitud de no querer ver lo que la Biblia dice, o estar comparando los que traen el mensaje de la palabra, o comparar a este fulano, a este predicador con este otro predicador, es una pérdida de tiempo. Cada uno de los predicadores tiene su forma de enseñar, de compartir la palabra de Dios. Y la actitud es muy importante. Lo vemos en Esdras, lo vemos en Nehemías, que el pueblo vino atento, con deseos de escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra. Déjeme decirle que nosotros seguimos lo que los judíos llaman pardés. El pardés simplemente es los 4 niveles de entendimiento del Torah. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ustedes con la manera que estudian los judíos? Tiene mucho que ver. Y nosotros seguimos esa línea, en esa línea del pardés. El pardés
les quiero dar un poquitito lo que son esos 4 niveles. El primer nivel, Pai o Peshat, es el significado literal de la Escritura. Significado literal de la Escritura. Esto es muy importante porque podemos tomar un verso y empezar a hacer una historia tremenda que no tiene nada que ver con lo que el versículo está diciendo. Segundo punto es Remes o Raish, que es el significado aludido. Cuando estamos compartiendo un significado aludido, es cómo se siente uno con lo que están diciendo de esa persona o de las personas sin mencionarlas en forma expresa. De esto vemos las parábolas, la manera que Jesús enseñó. Él estaba compartiendo esa historia y estaba identificando a la gente que estaba alrededor suyo. Vuelvo a repetir, esto es el significado aludido del pasaje en el cual empezamos a compartir sin que se mencione a la persona, sabemos quiénes son, nos damos cuenta que estamos incluidos nosotros, todos nosotros en esos versículos. El tercer nivel espiritual es el nivel que se le llama Dalet o Drash, que es el sentido homilético. Estamos hablando del arte de predicar o comunicar el mensaje de Dios. Y por último, en esos 4 niveles está lo que llamamos o llaman ellos, los que están estudiando el Torah, Samak o Shod, que es el significado místico, y estamos hablando de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cómo miramos este pasaje, cómo interpretamos el pasaje, afecta nuestra vida, tendría que afectar nuestra vida espiritual. Ahora, con eso asentado como base, vamos a entrar en el mensaje. Creo que necesitamos compartir esto porque no todos disfrutan los mensajes domingo a domingo como tiene que ser por distintas circunstancias. En Isaías 53, versículos 6 al 9, donde vamos a estar en el pasaje en esta mañana, es un capítulo que realmente les he compartido las semanas anteriores, ha enriquecido mucho mi vida espiritual, mirando de lo que representa lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Lo ha hecho en muchas maneras. ¿Sabes? Cuando uno quiere conocer el significado de las palabras de Juan 3:16, uno va a Isaías 53, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Lo vemos descrito en Isaías 53. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en Romanos 5, versículos 7 al 9, que habla de la justificación, vamos a Isaías 53 y encontramos que Cristo, el Mesías, iba a justificar a muchos. Entendemos el significado de justificación. Empezamos a ver en Isaías 53 la reconciliación de 2 de Corintios 5. Empezamos a ver lo que es la redención o lo horrendo que son las consecuencias del pecado. Vemos el juicio de Dios. Vamos a Isaías 53. Este capítulo es un capítulo en el cual demuestra, nos comparte a nosotros los sufrimientos del Mesías, el Cristo. Nos muestra su obra realizada. Fíjense en ustedes que este Cristo, este Mesías anticipado, como dice allí en Hechos capítulo 2, por el predeterminado, lo que es la voluntad predeterminada de Dios, lo vemos nosotros ya identificado desde antes o dentro de la fundación del mundo, que dice allí en Apocalipsis 13, versículo 8, donde el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Y podemos ver esto en detalle, capítulo 53 de Isaías. Ahora, hemos visto que Dios lo introduce, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 52 y versículo 13, como su siervo? Habíamos visto esta palabra siervo, es la palabra Ebed. La palabra Ebed en el hebreo quiere decir esclavo. En el Nuevo Testamento, lo mismo, Filipenses capítulo 2, por ejemplo, que dice que Cristo, el Mesías, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo allí en el Nuevo Testamento, en el griego, quiere decir doulos, y la palabra doulos quiere decir esclavo, el esclavo de Dios. Y dice que fue humillado por Dios, fue despreciado,
Pero sin embargo vemos que Dios Padre también lo ha prosperado, lo ha engrandecido, lo ha exaltado, lo ha puesto en alto. Y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice que en Él habita, en este Cristo, el Mesías, habita la plenitud de la deidad. Nos dice la palabra del Señor, de labios del Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Y vemos que en esta unidad, siendo Dios, nos dice que el siervo de Dios es Dios mismo, Dios mismo. Y este Dios entonces, este Dios mismo, nos dice que toma forma de siervo, toma forma de esclavo. Es una cosa... Es exaltado porque cumplió todos los mandamientos. Es exaltado. La voluntad de Dios no sea mi voluntad, pero sea hecha tu voluntad. Lo que iba a pasar sucedió, ya lo vemos por igual, donde dice que el Mesías iba a participar de carne y sangre para que con su muerte y para con su resurrección nos fuera a librar del temor de la muerte a todos nosotros y destruir, nos dice allí, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo destruye completamente. Fue en la cruz del Calvario, nos dice Colosenses 2, que Cristo, Jesús, despojó a los principales, a los principados, despojó a las potestades, dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y dice, Pablo continúa y dice, triunfando sobre ellos. Cristo Jesús, mientras estaba colgado, la redención, el Cristo humillado, aquel Mesías que iba a venir, mis hermanos, allí mismo estaba declarando la victoria porque la salvación para la humanidad se estaba realizando en la cruz del Calvario mientras Él derramaba su sangre allí en aquella cruz. Y vemos en los versículos 6 de Isaías 53 al 9 el propósito del Mesías, su triunfo total y completo, la salvación, vida eterna para el pecador, aquel que se arrepiente. Y vamos a ver entonces, versículo número 6, nos dice a nosotros lo siguiente: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y vamos a ver el primer punto en esta mañana. Nos dice allí, mas Jehová cargó de todos nosotros. De todos nosotros. La pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es la siguiente: ¿cuántos pecados fueron perdonados el día de mi salvación? Porque hay algunos que enseñan en el cual que todos tus pecados fueron perdonados desde el pasado hasta ese momento, incluidos dentro de ese perdón que Dios te otorga. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar ciertas doctrinas de la Biblia, es interesante cuando confronto a ciertos hermanos, vamos a ir a la Biblia y dicen, no, yo no quiero averiguar, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. No, usted tiene su forma de pensar, nosotros tenemos nuestra forma de pensar, entonces no hay razón, y lo único que están diciendo es que saben bien que cuando uno va a la palabra de Dios y miramos lo que los pasajes de la palabra de Dios nos dicen, mis hermanos, claramente la Biblia nos enseña a nosotros los pecados del pasado, los del presente y los del futuro, están todos incluidos. Y vamos a ir con la palabra de Dios para que ustedes puedan ver la grandeza, la maravilla de este capítulo 53, porque si solo perdono todos mis pecados hasta el momento, el día que yo fui salvo, entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué sucede? ¿Tenemos que estar pidiendo perdón todo el tiempo? ¿Tenemos que recibir a Cristo Jesús para ser salvos todo el tiempo? Continuamente, vez tras vez, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y versículo número 13, solamente mirando los pasajes que usted y yo vamos a poder entender lo que la Biblia dice. A algunos no les gustará lo que es esta
práctica, pero para mí es esencial si usted quiere aprender lo que la Biblia dice, porque es lo que Dios dice en su palabra, leyendo directamente lo que Dios dice en su palabra. Colosenses 2, versículo 13, nos dice lo siguiente.